televidentes de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo, la noticia correspondiente a este día, lunes 4 de octubre del 2021. El Fondo Monetario Internacional pide al Ecuador la revisión del gasto público y un mejor manejo de recursos. Esto en medio de un crecimiento de la economía nacional. Con este preámbulo informativo con el que arrancamos la presente semana, es un gusto y un privilegio para mí saludar como cada mañana a José Luis Arévalo. Qué gusto, José Luis. Muy buenos días. Muy buenos días. El gusto y el privilegio, mi querida amiga, es mío de poder estar compartiendo aquí la noticia primera emisión, ratificarles muy buenos días a todos ustedes, amables televidentes. Bienvenidos y de esta manera arrancamos la información. Claro que sí. Escuchen con muchísima atención, amables televidentes. Una supuesta disputa por el liderazgo de la banda de los choneros sería el origen de la última masacre dentro de la penitenciaría del Litoral. En la siguiente nota informativa les contaremos lo que ocurrió esta semana y cómo se enfrentaron varias organizaciones por el pabellón 5 de esa prisión. Todo inició la mañana de ese martes, 9 horas, y se escuchaban los primeros disparos. Minutos después se veían arreos armados desde diferentes ángulos en la penitenciaría del Litoral, abriendo fuego. 11 de la mañana y continuaba la balacera. Al mediodía ya se hablaban de PPLs asesinados. Y la primera cifra fue de 24. ¿Pero qué había sucedido en el interior del pabellón 8, que según esa descripción policial está al mando de la agrupación Los Tiguerones, y en el 9 Los Lobos? Se unieron y se tomaron el pabellón 5, en el que está el grupo denominado Los Fatales. Para esto rompieron unas rejas, hicieron orificios en las paredes con explosivos para llegar hasta la otra área. Y de un primer ingreso que hizo la Policía Nacional junto al gobernador del Guayas, estas fueron las declaraciones de la evaluación y de las acciones ejecutadas. Lo importante es que hoy podemos dormir tranquilos porque la Policía Nacional junto a las fuerzas de orden táctico de la policía ha logrado restablecer el control. Pero eran las 23 horas y se escuchaban nuevamente tiros, gritos y detonaciones. La jornada violenta se encendía nuevamente y se extendió hasta la madrugada del miércoles, donde los reos del pabellón 3 y 6 de la banda conocida por los internos como Los Águilas llegaron fuertemente armados a recuperar el pabellón 5, originando una masacre en los pasillos y celdas. Las víctimas eran ahora quienes en la mañana del día anterior se habían tomado este pabellón. Habían ingresado los del pabellón 8 y 9 con el fin de tomar posesión y poder doblegarles para que los del pabellón 5 se hagan a su bando, y empieza la matanza contra los del pabellón de la planta baja, del pabellón 5. Y la mañana y tarde del miércoles, cuando la policía logró ingresar al pabellón 5, se encontró con aproximadamente 70 cadáveres con escenas escalofriantes. Más de la mitad del pabellón, casi la mayoría del ala 4. Los únicos sobrevivientes eran yo, como 20 personas, de lo que eran 155. Todos pertenecen y pertenecieron a la agrupación de Los Choneros. En el pabellón 5 y 12 están Los Fatales, que pertenecen a alias Junior. El 3, 6 y 7, a la banda Los Águilas, que pertenece a alias Fito. La guerra es contra un autodenominado Cártel Nueva Generación, integrado por Los Tiguerones, que están en el pabellón 8, Los Lobos en el pabellón 9, una facción de los Latin King en el pabellón 4 y los Chone Killers en el 2. Según informes que están en manos de la Policía Nacional, Fito Junior tienen relación con el cártel mexicano de Sinaloa, y que los 4 que integran el cártel Nueva Generación tendrían algún tipo de nexo con el cártel Jalisco Nueva Generación del país azteca. Pero eso no se ha confirmado. Todo lo que ocurrió dentro de ese centro de privación de libertad es investigado por unidades especializadas de la policía y también la fiscalía, informó Charlie Pisa. Hayan 2 estructuras bien dotadas para el procesamiento de droga en una zona montañosa en el departamento colombiano de Nariño. Allí además se encontró droga que iba a ser enviada a mercados internacionales por corredores ecuatorianos. Veamos. En una zona rural del municipio de Samaniego, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador, el Ejército de Colombia logró la detección de 2 laboratorios de procesamiento de sustancias ilícitas en un terreno de difícil acceso y muy bien dotados de todos los implementos necesarios. Los uniformados lograron divisar estas estructuras que guardaban varias toneladas de alcaloide. La acción fue adelantada en la vereda Palacios y El Decio, donde permitió la incautación de más de 3 toneladas de esta sustancia. Además, se logró encontrar elementos que son utilizados para el procesamiento de la droga, aparentemente materiales que cruzan
desde territorio ecuatoriano. Fueron hallados aproximadamente 9.000 kilogramos de insumos sólidos y alrededor de 2.900 galones de insumos líquidos. Los laboratorios eran parte de las finanzas de uno de los grupos subversivos que operan en la zona. Tenían la capacidad de producir varias toneladas a la semana, droga que por la cercanía con la frontera pasaría por Ecuador. Estos laboratorios pertenecían al grupo armado organizado GAO-LN, Frente Comuneros del Sur, compañía de milicias Jaime Toño Bando, y tenía la capacidad de producir aproximadamente 3 toneladas de este narcótico a la semana. Los operativos por parte del ejército colombiano se enfatizan en la zona de frontera, incluso en coordinación con sus similares del Ecuador. En dólares, la afectación a esta estructura del narcotráfico sería de más de 4 millones de dólares. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Entre tanto, el gobernador del Guayas visitó a varios de los reos que resultaron heridos en la masacre registrada el pasado martes en la penitenciaría del Litoral, en el noroeste de Guayaquil. Veamos. El gobernador Pablo Arosemena corroboró la asistencia médica y custodia policial de 13 PPLs que permanecen en una casa de salud pública en Guayaquil. Allí dialogó con ellos y los galenos con el fin de garantizar la atención pertinente. Constatar que están siendo bien atendidos, que están recibiendo los cuidados médicos de forma oportuna y ellos inclusive pues han agradecido a los doctores que los han atendido. Desde que ocurrieron los hechos violentos, fueron ingresados 22 reos al mencionado centro hospitalario. Actualmente 9 ya han sido dados de alta y trasladados hasta el centro de reclusión. Para evitar represalias, filtración de personas no autorizadas y posibles fugas, se mantienen activados los protocolos de seguridad en el sitio. Empatía es la forma en que trabaja el gobierno del encuentro y estamos siendo empáticos con el dolor que sienten las familias para poder darles un poco de luz, un poco de guía, de información en momentos que son muy duros para todos. El gobernador mencionó que adicionalmente se ha gestionado la entrega de más de 100 ataúdes, bóvedas y nichos a quienes han corroborado la muerte de sus familiares. Informó Jorge Salazar. Tener instituciones y leyes débiles serían el principal motivo por el cual las organizaciones narcotraficantes internacionales ven al Ecuador como un santuario para la distribución de droga hacia el exterior. Ecuador se ha convertido en un país atractivo para las organizaciones internacionales que se dedican al narcotráfico. Según el general Luis Hernández, la principal razón sería que el país tiene una institucionalidad debilitada. El narcotráfico busca donde haya menos obstáculos. Y si ve un país que por su poca institucionalidad presenta menos obstáculos, ese se vuelve el lugar por el que tienen que mandar la droga. A decir de Hernández, en Ecuador las instituciones no trabajan de manera integral y a su criterio es necesario que exista una coordinación entre el Poder Judicial, las fuerzas del orden y el Estado. Cada uno quiere trabajar por su lado. Ejemplifica el caso con el estancamiento de varias leyes en materia de seguridad que reposan en la Asamblea Nacional. Hay esta ley, este reglamento del uso progresivo de la fuerza. Hasta ahora no se lo discute. ¿Y quiénes piden a los asambleístas que expliquen por qué se demoran en aprobar estas leyes tan importantes? La corrupción sería otro de los atractivos para las organizaciones delictivas. Es que ese es el problema, que el narcotráfico tiene mucho dinero. Y si no tenemos instituciones fuertes, obviamente los elementos que integran esa institución tampoco van a tener la solvencia moral que se necesita para atender este tipo de casos. A esto se suma la situación geográfica. Ecuador se ubica entre Colombia y Perú, grandes exportadores de cocaína. Además, tiene 3 puertos marítimos. Analistas en seguridad ven con preocupación lo que ocurre en las cárceles del país, pues sería uno de los problemas que trae el narcotráfico. Ya no está pasando ahora, pero es en ciertos lugares, en ciertos sectores, con cierto tipo de gente, pero un día nos puede afectar a todos los ecuatorianos. Al común ecuatoriano que esté en la calle se verá afectado por la violencia, porque todos los que están en este tema del narcotráfico hacen que una sociedad obviamente se vuelva menos sostenible y casi fallida para poder ahí aprovechar para continuar con este tipo de actividades ilícitas. Informó Valeria Navarro.
Vamos a cambiar de tema, una noticia positiva porque Cristian Cedeño, el ciudadano quien a pesar de no tener brazos, trabaja lavando carros en Manta, recibió la donación de prótesis por parte del Club Rotario de ese cantón Manabita. Pese a que hace 11 años perdió sus extremidades por una descarga eléctrica, nunca ha perdido las ganas de trabajar para sacar adelante a su familia. Después de 11 años, Cristian Cedeño volvió a escribir su nombre. Este sábado recibió las prótesis de sus brazos que fueron amputados tras una descarga eléctrica de 13.800 voltios. Ahí vamos poco a poco. Tenemos que ir poco a poco acostumbrándome y mejorar el funcionamiento ya después. Ya sé ya la destreza mía que yo le dé uso a las prótesis. Pese a las faltas de sus extremidades, sus ganas de trabajar se viralizaron en redes sociales y después de varias semanas la ayuda finalmente llegó a la familia. En el Rotary Club de Manta le colocaron sus prótesis. Don Cristian tiene también otras necesidades, ya estamos coordinando con el Ministerio de Educación, sabemos que tiene un carnet de discapacidad que fue reevaluado posterior a la entrega inicial. Haremos la gestión para que se haga una nueva evaluación. Volver a bailar con su esposa fue uno de los primeros deseos que cumplió en el proceso de adaptación. Feliz, muy contenta porque sobre todo de verlo ya que puede movilizarse más, agilitarse más con su propio cuerpo. Ahora podrá realizar otras actividades en el pequeño negocio de lavadora de autos que montó junto a su familia en el barrio Las Cumbres. Yo no deseo nada que me regalen. Yo lo que quiero es que la gente vaya a mi negocio, haga lavar su vehículo, eso. Cristian Cedeño recibió las prótesis en el marco de una campaña nacional donde más de 200 personas entre adultos y niños de todo el país fueron beneficiados. Muy resistentes al agua dulce, al agua salada, puede articular de manera cómoda, coger todos los artículos necesarios como desde una pluma, desde una escoba, desde una herramienta de trabajo. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Qué bien, buena historia la de Cristian Cedeño y un verdadero ejemplo para muchos. Es momento de ir a una breve pausa, amables televidentes. Pero les invitamos a mantenerse en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles de lo que fue el decomiso de más de 2 toneladas de droga en uno de los puertos de Guayaquil. La mercancía está valorada en alrededor de 200 millones de dólares. Todo esto y mucho más tras la pausa aquí en La Noticia, primera emisión. Con 19 minutos, estamos de vuelta con más información. José Luis. Efectivamente, Luis, amables televidentes, les contamos que decomisan más de 2 toneladas de droga en el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil. La Policía Nacional informó que la mercancía ilícita estaba valorada en aproximadamente 200 millones de dólares. La Dirección Nacional de Antinarcóticos ejecutó 2 operativos contundentes en Guayaquil durante el fin de semana. El primer caso, denominado Matrix, se llevó a cabo en uno de los puertos de la urbe. El CAN de especialidad de drogas de nombre Zaira, guiado por el talento humano del Centro Canino, vio una alerta indicando positivo en un contenedor, incautando 1 tonelada de sustancia catalogada y sujeta a fiscalización que tenía como destino final el puerto de Bulgaria. El alcaloide que dio positivo para cocaína se encontraba dentro de 35 cajas. Luego de este golpe al narcotráfico, la policía efectuó otra operación llamada Júpiter. La Armada del Ecuador y nuestros similares de la República de Colombia permitieron identificar y localizar una nave, la que estaba siendo utilizada para el transporte de droga vía marítima, teniendo como resultado 5 personas aprehendidas, de las cuales 2 son de ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, 1 de nacionalidad mexicana y 2 de nacionalidad colombiana. En esta embarcación era transportada 1,5 toneladas de estupefacientes. Entre ambos casos, las autoridades retiraron de circulación 25 millones de dosis de drogas. Con un valor en el mercado internacional de 200 millones de dólares, lo cual afecta la economía de estas organizaciones delictivas y atacando al narcotráfico. Informó Jorge Salazar.
Y la Fuerza Aérea Ecuatoriana también se suma a los controles y vigilancia de la Penitenciaría del Litoral y otras cárceles. Un equipo periodístico de este informativo acompañó a personal de la FAE a las verificaciones aéreas nocturnas. Eran horas de la madrugada y en la Fuerza Aérea Ecuatoriana nos recibieron para acompañarlos en uno de los patrullajes que el estado de sección en el sistema carcelario del país establece, y para eso utilizan uno de los nuevos helicópteros y se dirigen hacia el norte de la ciudad, cerca de la vía Daule-Guayaquil. Allí logramos observar primero la cárcel conocida como La Roca y junto a ella los pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad del Centro de Privación Regional. Y al lado, el sitio donde ocurrió la última masacre carcelaria, la Penitenciaría del Litoral. A esa hora estaban durmiendo la mayoría de los PPLs. Se pudo constatar que todo estaba tranquilo. No habían vehículos circulando en el interior o personas caminando en ese horario. Como pueden visualizar, hay muchos puntos oscuros con poca iluminación, incluida la vista hacia el río, el cerramiento o paredes que está en el perímetro, incluidos los pabellones. Son los que se encuentran con las respectivas luminarias. Previo a cada misión de vuelo que cumplimos tenemos una información adelantada sobre la situación que se está dando en tierra. Entonces cuando nosotros estamos en vuelo hacemos la constatación y verificación de indicios. Estas acciones por parte de elementos de la FAE se realizarán constantemente como labores de vigilancia y reconocimiento por todo el perímetro del recinto carcelario de Guayaquil. Los sobrevuelos se los realizan a cualquier hora del día y para eso también tienen mucho cuidado ante cualquier amenaza que detecten desde los pabellones, como esa que vivieron 3 horas antes de subirnos a esta aeronave. En uno de los vuelos que se hizo, los sobrevuelos sí se logró detectar que habían destellos, posiblemente eran disparos, pero eso no está confirmado. Para eso están capacitados y especializados y así coordinan sus trabajos con compañeros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ante cualquier situación de peligro o riesgo. Rápidamente lo que hacemos es contactarnos con el ECU 911 y se da los avisos a las instituciones que estamos trabajando en conjunto. Así está preparado el personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, mostrando a las bandas narcodelictivas que los uniformados tienen el mando y control junto a la Policía Nacional en estos centros de privación de libertad, informó Charlie Pizarro. Varios supuestos delincuentes, fueron atrapados en diferentes sectores de Guayaquil durante el fin de semana. La Policía Nacional informó que uno de los sospechosos habría atentado contra la vida de uno de sus servidores. Luego de varios meses de investigación, se logró detener a alias Vicente, supuesto delincuente más buscado del Cerro del Carmen. El individuo mantenía en zozobra a quienes habitan en el sector. Él es la única persona que desde que él salió, porque él estaba preso y salió, comenzaron los robos y toda la gente está ya como temorizada de él. Se me llevó una tablet, pero tengo conocimiento que de otros vecinos se han llevado televisores, laptops y muchas cosas más. El sujeto fue sorprendido por los uniformados mientras huía luego de cometer un robo en la zona. Robaba a turistas que frecuentaban los miradores y ingresaba a las viviendas a sustraerse los bienes. Compañeros, al realizar ya la persecución y aprenderlo, se encuentran en poder un arma de fuego tipo cartuchera de calibre 16 de fabricación artesanal. Entre sus partes íntimas se encuentran varias dosis de una sustancia apariencia vegetal, presumiblemente marihuana. Registra 3 detenciones anteriores por intento de asesinato, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. Por otro lado, en el Parque San Agustín, en el centro de la urbe, la policía detuvo a 2 extranjeros acusados de robo. Habían realizado un asalto, un robo a un ciudadano que circulaba por el lugar y es localizado a pocas cuadras del lugar, y al registrarle, hacerle un registro corporal de uno de estos ciudadanos, se encuentra en uno de los bolsillos la billetera con documentos de la víctima. Mientras que en las calles Luis Urdaneta y Rumichaca fue capturado un supuesto microtraficante de drogas. El sujeto intentó quitarle el arma de dotación a un agente policial
para atentar contra su vida. Afortunadamente, el gendarme reaccionó a tiempo. En el mismo sector, 3 supuestos asaltantes de buses fueron atrapados en delito flagrante, a los cuales se les encontró en su poder como evidencias un arma de fuego tipo revólver con 4 cartuchos sin percutir. Informó Jorge Salazar. Detienen a 3 sujetos sospechosos de robar un local comercial al norte de Quito. En su poder se encontraron armas de fuego, armas blancas y una decena de teléfonos celulares y dinero en efectivo. Se hicieron pasar como clientes para no levantar sospechas y aprovechar el mínimo descuido de los trabajadores del local para hacer de las suyas. En video quedó grabado cómo inclusive uno de los sujetos tomó un cuchillo que se encontraba encima del mostrador del lugar para pasárselo a su compinche y empezar con el atraco. Y como si se hubieran coordinado, en cuestión de segundos, uno de los sujetos se abalanzó a desvalijar a 2 ciudadanos que se encontraban en el sitio, mientras el otro, con improperios y amedrentamiento, pidió que le entreguen todo el dinero de la caja. En medio del susto, los ciudadanos afectados emitieron la alerta inmediata a la Policía Nacional y empezó el operativo de búsqueda. El barrido de los uniformados del distrito de La Delicia fue efectivo, ya que horas más tarde lograron dar con el paradero de los sospechosos, quienes se encontraban en el interior de un vehículo con todas las evidencias en sus manos. Por las características vestimenta de estos sujetos, y horas más tarde fueron aprehendidos por el mismo sector al interior de un vehículo, un automóvil color azul marca Honda, un arma de fuego, armas blancas, 10 teléfonos celulares, la cantidad de dinero que presumiblemente fue como consecuencia del robo. De los 3 detenidos, 2 son de nacionalidad ecuatoriana, mientras que el otro sería de procedencia extranjera. Y preliminarmente sin antecedentes, eso aún están en investigación y consulta a ver si es que de pronto presentan antecedentes. Un golpe importante que la Policía Nacional da a la delincuencia en su ardua batalla contra la inseguridad de la ciudad. Ahora los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes a la espera de que sean guardados por un buen tiempo tras las rejas. Informó Mauricio Sánchez. Y a propósito del buen trabajo policial, les contamos que detienen a 3 supuestos sicarios en Guayaquil y en un cantón de Manabí. Enseguida los detalles. Este hombre, identificado como Pedro B., sería el responsable del asesinato de Harry Mera en el sector de Bastión Popular, noroeste de Guayaquil. Sobre este detenido pesan una boleta de detención en firme por asesinato. De igual manera, el detenido tiene 3 antecedentes penales por robo, homicidio y violación. Por otro lado, en el cantón Sucre, provincia de Manabí, la policía detuvo a otro supuesto sicario. Se trata de Enrique R., de 31 años. Tiene 3 antecedentes por robo, posesión ilícita y tráfico de armas. Y está relacionado con la muerte del ciudadano Intriago Bravo Moisés Victoriano, hecho ocurrido el 22 de mayo del 2021 en la cooperativa Voluntad de Dios del distrito Nueva Prosperina. En tanto, Abraham M. fue capturado por el delito de asesinato. Sería el culpable de la muerte de Marlon Grueso el 29 de agosto en la isla Trinitaria. En los 3 casos participaron agentes de la Unidad Transnacional, DINASET y SICPROVAC. Informó Jorge Salazar. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, es momento de ir a una nueva pausa. Claro que sí, Luis, amables televidentes, pero al volver les contaremos que 6 muertes violentas se reportaron en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Con esto y mucho más venimos más adelante con la noticia Primera Emisión. Regresamos con mucho más aquí en la noticia Primera Emisión, Luisa. Así es, José Luis y amables televidentes, quiero contarles que 6 muertes violentas se reportaron este último fin de semana en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Tenemos los detalles. En una balacera reportada en el sector El Desquite, las 2 primeras víctimas fueron blanco de la violencia social.
Una riña fue el detonante en un partido de fútbol. En este caso, a más de los 2 fallecidos, también se reportaron 2 heridos. Pero lo que no deseamos es que exista este salto, esta degeneración, como digo, de violencia social a una violencia criminal, en la que una persona por tener un problema con un vecino decida victimarle a tiros a una persona. La madrugada del domingo, otro hecho lamentable tuvo lugar en el sector La Merced, conocida como la zona rosa de Quevedo. A bordo de un vehículo color negro fueron baleadas 4 personas. Andaban en parejas, paseando por la ciudad, cuando 2 sujetos descargaron sus armas sobre el carro y sus humanidades. Momentos desgarradores se vivieron durante el levantamiento de los cuerpos. ¡Mamita linda, yo te dije no estuvieras con ellos, madre! ¡Ay, mi madre! Donde los impactos fueron dirigidos específicamente contra las personas que estaban adelante del vehículo y los niños que fallecieron. Asimismo, estos impactos repercutieron en las personas que se encontraban en la parte de atrás. Criminalística señaló y recogió los indicios hallados en la escena del crimen, mientras DINASET está al frente de la investigación. La policía no descarta ninguna hipótesis. Una de ellas es que el crimen tenga relación con el caso Big Money y la recolección de los recibos para la devolución del dinero. Al momento encontramos investigando y realizando todas las pericias y diligencias necesarias para llegar con el paradero de estas personas que cometieron este hecho delictivo. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. El pasado viernes venció el plazo para que el Ejecutivo presente las observaciones o la ratificación sobre la proforma presupuestaria 2021, misma que recibió algunos señalamientos por parte de la Asamblea Nacional. Veamos. El pasado viernes venció el plazo de 10 días para que el Ejecutivo remita a la Asamblea Nacional una nueva propuesta de la proforma presupuestaria 2021 y la programación plurianual 2021-2024. Se entendería al parecer que el Ejecutivo ha decidido ratificarse en la proforma inicialmente presentada, pero esto no ha sido comunicado. A la larga, esto lo que termina dando como resultado es que las tensiones entre la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República aumenten. La Asamblea habría observado, entre otras cosas, la importancia de asignar suficiente presupuesto para cumplir con las obligaciones de seguridad social, incentivos jubilares, asignaciones a los GAD y universidades. Además, señaló un incumplimiento del incremento anual para la salud y educación. Han existido al menos 4 reveses entre la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. Recuerda usted que el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó el ingreso de Ecuador al CIADI, rechazó también a la designación de los miembros de la Junta Monetaria y la Junta Financiera, es decir, la terna que envió el Ejecutivo, estas observaciones de la proforma presupuestaria y la devolución del proyecto de ley de creación de oportunidades. Entonces, entre el aspecto económico específicamente, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido tensa. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, la Asamblea en un comunicado hace un llamado al gobierno al diálogo y a que mejore sus canales de comunicación. En ese sentido, lo único que podría hacer el Ejecutivo comunicacionalmente es decir que el día viernes pasado no se envió la nueva propuesta porque se ratificó en la propuesta inicial. Informó Valeria Navarro. Un hombre falleció luego de ser apuñalado en las calles Medardo Ángel Silva y la Séptima al suroeste de Guayaquil. Moradores del sector aseguran que la tranquilidad en el lugar se ha visto afectada por la presencia de desconocidos. El hecho se suscitó en las calles Séptima y Medardo Ángel Silva en el suroeste de Guayaquil, en donde al conversar con algunos de los vecinos de la zona contaron que un reciclador había sido agredido por un desconocido en el lugar, que de varias puñaladas lo hirió y de ahí fue trasladado hasta una casa de salud en donde solo se pudo confirmar su deceso. En el sector nos expresan, hay varios puntos en donde en lugares abandonados se concentran consumidores de alcaloides y que este sitio se ha vuelto peligroso. Es por ello que hacen un llamado a las autoridades de seguridad, pues temen por la zona que sucesos como este ocurran nuevamente. Quieren estar seguros, sin ninguna noticia que altere la tranquilidad.
En otro orden de la información, les contamos que más de 60 agentes de tránsito se suman a los operativos de control para evitar actos delictivos en la ciudad de Guayaquil. Conjuntamente con elementos de la Policía Metropolitana, también realizan intervenciones con el mismo fin, que es recobrar la paz en las calles. Debido al alto índice de inseguridad registrado en Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad realiza operativos de control en sectores conflictivos de la urbe. Mi procedimiento aquí es regular y controlar el tránsito. Asimismo, hacer actos de presencia en cada uno de los semáforos, dados los altos índices delincuenciales aquí en la ciudad de Guayaquil. Haciendo actos de presencia en ciertos lugares de la ciudad donde hay mayor índice delincuencial. Porque así hay más control y más orden ahí. Y alguna emergencia o un auxilio ya ellos comunican, pues, ¿no? Más de 60 uniformados estarán a cargo de estos dispositivos de control, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Simultáneamente, la Policía Metropolitana y la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio realizan otro tipo de redadas encaminada a la seguridad. Vamos a realizar un operativo disuasivo ordenado por la señora alcaldesa de la ciudad. Lo vamos a realizar casi en toda la ciudad. Es una gran idea en realidad por el motivo de que la delincuencia está bastante grande. Todo lo que aporte en el tema de la seguridad, bienvenido sea. Estas acciones se llevarán a cabo en coordinación con la Policía Nacional, informó Jorge Salazar. Son exactamente las 7:43 de la mañana. Es momento oportuno para irnos a una pausa comercial. Claro que sí, pero les invitamos a mantenerse en nuestra sintonía, pues cuando volvamos les daremos detalles de cómo la Policía Nacional rescató a un hombre que permanecía secuestrado en el sur de Guayaquil. Todo esto y mucho más al volver aquí en La Noticia, primera emisión. Seguimos con más información aquí en La Noticia, primera emisión. La Policía Nacional rescató a un hombre que permanecía secuestrado en el sur de la ciudad de Guayaquil. Durante el procedimiento se detuvo a 4 personas para fines investigativos. La víctima fue secuestrada por 3 desconocidos y un supuesto amigo, a quien conocía desde hace algún tiempo. Su plagio se produjo en una fiesta donde trabajaba como DJ. Este secuestro extorsivo fue desarrollado inclusive por un amigo de la víctima, al cual le realizaron cortes en su cuerpo con la finalidad de enviar fotografías para asustarle a la familia y que de esta manera puedan hacerle un depósito de $10,000. La novedad se registró en el sector de La Floresta, en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional abocó conocimiento de lo ocurrido y montó un operativo de rescate. Y de manera inmediata proceden a la localización y liberación de esta persona que había estado secuestrada. En el lugar se detienen a 4 ciudadanos mayores de edad, 2 de ellos ecuatorianos, una colombiana y una de nacionalidad venezolana. La captura de los sospechosos se llevó a cabo en el sector de La Alborada, en el norte de la urbe, informó Jorge Salazar. El Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, mantendrán una reunión este día lunes para debatir ciertos temas. Uno de ellos es el alza del precio del combustible. Este lunes a las 11 de la mañana se tiene previsto la instalación de la mesa de diálogo entre el movimiento indígena y el Ejecutivo. Los temas a tratarse serían los siguientes. Tema del incremento al precio de los combustibles, el problema de la expansión minero-petrolera en los territorios de los pueblos indígenas y zonas de recarga hídrica. El aumento del precio del combustible es el principal punto de análisis. Sectores indígenas que trabajan en el campo aseguran que este incremento afecta a la producción. Nosotros manejamos motoguadañas para realizar el trabajo en el campo de la maleza, ¿sí? Y ahí el incremento del combustible afecta. Pero este es un tema en donde la negociación podría tornarse tensa o sin resultados. Respecto del precio de la gasolina, la tesis de este gobierno es que se mantengan las bandas tal como están. Y lo que quiere la CONAIE y los pueblos y nacionalidades indígenas es que más bien ya se estabilice ese precio.
Aquí probablemente la fórmula que aparezca es la de focalizar los recursos que se obtenga del precio de la gasolina justamente en las zonas donde la CONAIE actúa. La expectativa del sector indígena sobre los diálogos genera incertidumbre. Que hemos estado diálogos tras diálogo y los diálogos no han funcionado. El analista político Fernando Carrión considera indispensable las conversaciones entre el Ejecutivo y el sector indígena para evitar conflictos, pues el gobierno al momento afronta una falta de mayoría en la Asamblea y una crisis carcelaria. Que si se suma una tercera, como podría ser un levantamiento, un paro, etcétera, pues la situación al inicio del gobierno se le iría complicando. Se espera que sobre este diálogo existan resultados y puntos en los que se llegue a un acuerdo, informó Valeria Navarro. Y en otro orden de la información les contamos que un hombre fue asesinado con varias puñaladas en el sur de la ciudad de Guayaquil. Según la Policía Nacional, la muerte se produjo por una riña callejera. Veamos. Christopher Severino Soto, de 26 años, perdió la vida luego de recibir al menos 5 puñaladas en distintas partes del cuerpo. El crimen se produjo en el sector conocido como La Cristal, en el Guasmo Sur. Habrían tenido una riña con el víctima y un victimario. La motivación sería violencia interpersonal. Tras lograr su cometido, el responsable de la muerte violenta huyó con rumbo desconocido. Sin embargo, ya ha sido identificado. La Policía Nacional investiga su paradero. Por lo que estamos ahorita trabajando para la localización y captura del sospechoso. Las autoridades investigan el suceso para determinar las causas que lo motivaron, informó Jorge Salazar. Y bien, cuando son las 7 de la mañana con 53 minutos, es momento de salir nuevamente a exteriores. Claro que sí, Luis, amables televidentes, y para eso está nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi, que nos tiene reporte a esta hora de la mañana. Adelante, Carlos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. En efecto, estamos en la parte de la cárcel de máxima seguridad, donde a esta hora de la mañana podemos apreciar cómo hay algunos reos, algunos privados de libertad PPL, que están en la parte de la terraza. Durante el fin de semana se presentaron inconvenientes, se registraron incidentes en este punto de la cárcel de Guayaquil, ubicado en el kilómetro 18 de la vía a Daule. Bueno, son unos 10 aproximadamente en este recorrido que efectuamos por la parte interna y exterior del centro carcelario. Miembros de la Policía Nacional, sin embargo, en la parte principal han reforzado la seguridad, al igual que los miembros de las Fuerzas Armadas. En total, la policía ha dado a conocer la tarde y noche de ayer que son 119 fallecidos en esta riña, en estos enfrentamientos registrados desde la próxima semana en la cárcel de Guayaquil. Miembros de las Fuerzas Armadas van llegando en estos momentos en la parte de atrás para custodiar los exteriores del centro carcelario. Este es uno de los puntos que ingresa al sector de la Germania y la San Francisco 1 y 2, aquí en la vía a Daule. Esa es la situación que se vive. Ellos están como que sin nada en la parte de la terraza. Vemos ahí miembros, ahí están 2, 4, 6, tomando incluso hasta aire en este centro carcelario. Familiares de algunos reos también están en la parte exterior, a espera de algún pronunciamiento, conocer la situación de sus seres allegados, sus seres queridos, quienes aún permanecen en este reclusorio. Y bien, esa es la situación que se vive a esta hora de la mañana. Hay tranquilidad aparentemente en este centro carcelario de máxima seguridad. Tras los incidentes registrados y el operativo que realizó Fuerzas Armadas y Policía Nacional, donde se decomisó armamento de grueso calibre, de corto punzante y droga, aparte de teléfonos celulares. Es el informe que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Vamos a permanecer en este punto. Con más información, sigan ustedes en estudios. Buenos días. Buenos días, gracias por tu reporte, Carlos Julio. Ahora quiero contarles que una mujer se suicidó en su domicilio, ubicado en la cooperativa Proletario Sin Tierra, en el Guasmo Sur. La víctima fue encontrada suspendida en su habitación y a su lado una carta en la que expresaba los motivos de su fatal decisión. La fémina tenía 26 años y vivía con su padre y hermanas.
Atentos porque otra familia sufrió un atentado con disparos en su vivienda en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Ellos denuncian que han sido contactados por extorsionadores que les exigen dinero para no atentar contra ellos. Eran pasadas las 10 de la noche cuando la cámara ubicada en la Ciudadela Barrio Lindo captó el momento en que un hombre a bordo de una moto disparó por 4 ocasiones contra una vivienda. Los afectados nos permitieron el ingreso a su vivienda, donde pudimos observar que una de las balas ingresó por el vidrio de la ventana, causó un orificio en la cortina, impactó contra la silla y terminó en un estante de concreto. No, las bebés estaban aquí, mis nietas estaban de este lado. Parece que él vio al disparar, las vio mejor disparar acá para no matarlas. Ya después de lo que dispararon, como a los 4 o 5 minutos me mandaron un mensaje a mi teléfono. ¿Qué le decían en el mensaje? Que es una advertencia y si no conversas conmigo en lo que hemos acordado, van por mi cabeza. Con ellos nunca me han dicho quiero tanto, yo no he hablado con nadie. Hasta ahorita, lo de antes mañana sí me dieron unos mensajes. Las víctimas que ya denunciaron el hecho en la fiscalía indican que no recibieron las amenazas directamente, sino hasta después de que les realizaron los disparos a la casa. ¿Trataron de contactar a través de amigos? Sí, de una pareja de amigos, o sea que a ellos les mandaron el mensaje. Dijeron, queremos conversar contigo a las 12 del día siguiente y ahí habla con tu amigo Tino, o sea que soy yo. En la Fiscalía, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado continúa receptando denuncias que son tanto de propietarios de locales, restaurantes y ciudadanos comunes como en este caso, en una ciudad donde los atentados extorsivos van en aumento. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Sujetos a bordo de un automóvil asesinaron a 2 hombres y dejaron herido a otro en Durán, provincia del Guayas. Una de las víctimas murió en una tricimoto cuando era llevada hasta un hospital. El cadáver del hombre permanecía en el interior de esta tricimoto. El vehículo fue utilizado por vecinos de la cooperativa San Gregorio en el cantón Durán para trasladarlo a él y 2 ciudadanos, quienes habrían recibido disparos desde un automóvil blanco. Tenemos al momento 2 personas fallecidas y una persona herida. Estos 3 individuos se han encontrado en una tienda. El momento que ven un vehículo color blanco salen en precipitada carrera. El vehículo los persigue y logra impactarlos con un arma de fuego. El último lo sacaron de la poza, pero con el ojo reventado ya. El único sobreviviente fue llevado a un hospital de Guayaquil y por el momento se encuentra estable. De igual forma, el jefe de operaciones del distrito Durán dio detalles sobre el historial delictivo de las víctimas. Tienen antecedentes penales por tenencia de armas y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. En la escena del crimen se hallaron 10 indicios balísticos, informó Eric Zambrano. Con esta nota estamos poniendo punto final aquí en la noticia Primera Emisión. Así es, José Luis y amables televidentes, pero les invitamos a mantenerse en nuestra sintonía, pues enseguida viene la noticia en la comunidad, junto a los mejores, Hugo Gavilanes y Rosa Elena Bácones. Que tengan un día estupendo.